Hola, bienvenidos a otro episodio de Literal. Hoy está conmigo Arturo Cisneros y Chuck P. otra vez para platicarles de Frankenstein. Esta va a ser su guía práctica antes de ver la película o después. Esos fun facts siempre vienen bien. Entonces quédense a escucharla conmigo porque les traemos un buen de información súper chida. Y bueno, siempre digo que es muy raro leer semblanzas y además las suyas ni me las sé. Entonces mejor platíquenos un poco de ustedes, qué hacen. Arturo es mi maestro, Chuck es mi compañero de chismes en el trabajo, básicamente. Esa es su semblanza oficial. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues yo soy Arturo. Soy el coordinador de la licenciatura en literatura en la Ibero. Ahí es donde conocí a Marina, ahí le di clases. Y pues nada más, me gusta leer y por eso estoy acá. Ay, Arturo, qué humilde, caray. Pues, ¿qué más quieres que diga? Yo es injusto, pero sí era mi maestro. Está bien. Dejémoslo así. Y pues yo soy Chuck Pereda, locutor, DJ y ñoño. Técnicamente soy... ¿sabes qué? Hay una palabra que me gusta mucho que es amateur, pero creo que lo usamos mal y hay dos acepciones de amateur. Y amateur también significa cuando te gusta mucho algo y nada más no eres profesional, pero por ejemplo... O sea, por eso sale la idea del cantante de ópera amateur, ¿no? Pero amateur también quiere decir que hay algo que te gusta mucho y la literatura siempre me ha gustado mucho. Qué bien. Que claro que tiene que ver con el amor, supongo, Sí, ¿no? claro, amador. Sí. Yo gracias a este podcast ya no soy amateur, ¿no? Porque ahora ya lo aplico a, Sí, ya a mi es tu trabajo. chamba. Sí, ya. Me quitaron ese amor, ni modo. ¿O no? Oh, no. Y bueno, el día de hoy vamos a darles su guía práctica para poder ver Frankenstein y ser los que más sepan de la película. Yo estoy muy emocionada, la neta, amo a Guillermo del Toro, siento que pues es un gran director que tiene una visión muy única y estoy muy emocionada de ver lo que va a hacer con Frankenstein. Sin duda la va como a apropiar de cierta manera inesperada, ¿no? Ya veremos cuál es esa, pero te queremos dar todos los datos de quién era Mary Shelley, cómo se escribió Frankenstein y todo el contexto porque es uno de los libros, en mi opinión, más interesantes en ese sentido. O sea, que tiene un como backstory súper loco. Y también Mary Shelley es una autora muy interesante. Y justo estábamos comentando, Chuck y yo, antes de que llegaras, Arturo, que todo lo que pasó en la vida de Mary Shelley tiene muchísimo sentido a lo que resultó ser Frankenstein. Entonces, ahora, el día de hoy, tú vas a saber también esos datos. Esta es tu guía máxima de Frankenstein. Me eché 10 páginas de información, pero no la vamos a decir toda porque estaría muy psicópata de mi parte. Pero bueno, creo que podemos empezar sobre quién era Mary Shelley, ¿no? Quién fue la gran autora de este libro. Podemos empezar diciendo que su padre era filósofo anarquista que se llamaba William Godwin y tiene una obra que se llama Justicia Política, en donde argumenta que un gobierno centralista es corrupto, tiránico y de que malo por naturaleza y que impide la mejora del pensamiento. Por otro lado, su madre es una de las pioneras del feminismo. Siento que ese era un fun fact antes y ya todo el mundo se lo sabe. Pero se llama Mary Wollstonecraft y escribió un libro que se llama Vindicación del Derecho de las Mujeres. Y es una de las primeras obras en la que la filosofía feminista básicamente dice que la sociedad sería más justa y más buena, literal como buena. Ya saben que el romanticismo es como que es lo bueno. Sería más buena si todas las mujeres tuvieran el mismo acceso a la educación que los hombres. Entonces, bueno, ya de ahí los dos papás es como que se enfocaban en el tema del pensamiento y en el conocimiento, pero está cañón porque su madre, la madre de Mary, muere 2 semanas después. ¿Por qué no nos dices cómo, Cho, que lo leí en tu Sí, guía? yo no sabía, pero no expulsó completamente la placenta del nacimiento y entonces 11 días después es que fallece y ese es un gran trauma, bueno, no solamente para el papá, pero también para nuestra autora. Sí. Y además está cañón porque luego a Mary se le niega la educación formal, lo cual es como, somos muy liberales de pensamiento y la educación es buena, pero no estudies. Pero ¿sabes qué? Descubrí que está bien bonito, que técnicamente, ves que, bueno, ahorita vamos a adentrarnos a eso, pero hay un paralelismo entre cómo aprende ella cosas, porque estaba rodeada todo el tiempo de intelectuales que platicaban cosas interesantísimas en su casa, y cómo aprende Frankenstein cosas, el monstruo. Sí. Frankenstein, el monstruo. Sí, yo también me confundo, porque primer fun fact del día, Frankenstein no es el monstruo, es el científico. Ajá. El fun fact más básico, ¿no? Pero bueno, entonces Mary, al no tener como acceso a una educación formal, leía en la biblioteca de su padre y su pasatiempo favorito era escribir historias. Y luego también sabemos que su padre se llevaba mucho como con la Asociación de Científicos y de ahí pudo conocer muchas obras de las ciencias naturales que serían muy importantes a la hora de escribir Frankenstein,
porque ya sabrán después que Víctor, el científico que crea Frankenstein, pues se clava muchísimo con las ciencias naturales y de ahí sale la idea para construir este monstruo, ¿no? Pero bueno, en 1814, cuando Mary tenía 15 años, conoce a Percy Shelley, que siempre tuvieron una relación súper tormentosa. Hay una película de toda su relación, pero ni estuvieron casados tanto tiempo porque se muere súper rápido Percy. En ese, Tormentoso. tomen todos en cuenta que en esa época la gente caía como moscas un poco, ¿no? Literal, sí. Sí, pues a Mary Shelley se le murieron todos sus hijos casi. Sí. Sobrevivieron un par. 3 de los 4 se murieron. Y uno fue como antes de que naciera, otro justo cuando nació, y otro sí ya llevaba tiempito vivo y... Sí, pero era como, digo, de ahí es donde platicábamos fuera de cámara hace unos días, que de ahí es donde los nombres, los apellidos eran profesiones, porque lo que hacías es que creabas tu propio ejército de trabajadores y te apellidabas Herrero y Explotación adivina, infantil. exacto, adivina de qué trabajaba tu papá si se apellidaba Herrero. Y tú, no lo sé. No lo sé. Sí, literal. Pero era como muy escandaloso porque ella tenía 15, Percy tenía 19, pero ya estaba casado. Esa parte no. ¿No sabías? No. Sí, ya estaba casado el Percy, maldito, ¿eh? Y seguía además, él también era anarquista, entonces era como brother del papá. Y a finales de ese mismo año, o sea, cuando ella tenía 15, empieza a como tener las ideas para Frankenstein a sus 16 años. Ya verán por qué. Luego llegaremos a eso. Pero bueno, Percy y ella se enamoraron y cuando tenía 17, Percy abandona a su esposa, huye en Europa y cuando regresan, Mary ya estaba embarazada, canija, de un hijo que murió, les digo, un poquito tiempo después de haber nacido. La relación entre Mary y Percy pues estuvo muy, muy dark y en el verano del 1816, cuando se concebía la idea de lo que sería Frankenstein, la hermana de Mary, que se llamaba Fanny, se suicida y ese mismo año la esposa de Percy también se suicida y lo cual permite que la pareja por fin se case. Todos ahí, si no se mueren de una enfermedad o al nacer, se suicidan. Sí, no, buena idea. La mamá de Mary Shelley también intentó suicidarse antes de No, este imagínense, nunca hubiéramos tenido Frankenstein, eso estaría súper deprimente. Pero eran muy existencialistas todos, Es ¿no? que el romanticismo, Sí. el romanticismo les dio la madre a todos, fue como, ¿por qué existen los sentimientos? El suicidio era lo del día. Era el hit. Era el orden del día. Bueno, en 1818 publica Frankenstein y unos años después tiene otros 2 hijos que también mueren y a partir de entonces sufre una tendencia a deprimirse y a enfermarse, obviamente, porque pues imagínate, es como muy difícil para el cuerpo de la mujer el embarazo como para que se estén muriendo a cada rato y entre eso y pues la depresión estaba la pobre no muy bien. Y luego la pareja se va a Italia para evitar unas deudas de Percy, porque además de un tóxico y un pintacuernos, también tenía deudas. Es como eso, ¿no? Es como si ya va a ser tóxico, mínimo que tenga lana, güey. No, bueno. Bueno, era inteligente. Sí, era. No, pero exacto. ella era más inteligente, además. Entonces, Sí, bueno, sí. no. Y en 1819 tienen por fin un hijo sano, pero en el 22 Percy se muere ahogado. Sí, ya sé, sí, parece como telenovela, sí. Parece Game of Thrones. Sí, parece Game of Thrones, exacto. Game of Thrones en sus buenas épocas. Y luego ya ella muere el 1 de febrero de 1851. ¿De qué edad muere? Creo que a los 53. Ah, bueno, pues para esas épocas Sí, es como inmortal. avanzada edad, sí, 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 exacto. sí. Ya estaba grande la señora. Básicamente una anciana, ¿no? Pero te faltó un dato curioso que es súper interesante. A ver, lánzalo, por favor. Cuando Percy Shelley, su esposo se muere, a ella le entregan el corazón. Y lo guarda. De claro. metal, ¿no? Era de Ajá. metal, tenía una... Sí lo leí, pero no lo Y lo guarda y lo tiene como reliquia. Y, digo, también es obviamente el símbolo romántico, pero también tiene mucho que ver con Frankenstein y lo que ella pensaba en torno al cuerpo humano. Y desde esas épocas, o sea, ella era como dark desde Era toda como su emo. upbringing, o sea, sí era como emo. Es que técnicamente podría haber sido como la primera chica, la Sí Gothic es. Babe original. Sí, esa parte ves la única pintura que hay de ella y es como toda propia de que... Sí, sí, sí. Pero iba desde, digo, por las razones obvias de que perdió a su madre y todo ese tipo de cosas, le gustaba ir a pasar tiempo en En cementerios. cementerios, obvio. Jangueaba en Sí. cementerios ahí. ¿Se entiende? Es una vibra. Es una vibra. Es Mary una Shelley. estética. Ajá. Claro, lo mismo que Mariana Enríquez. Es que lo pensé yo también, sí. ¿Ubicas tú a Mariana Enríquez? Sí.
Es chida, es chida. Sí, sí, es chida. Es- Pero ¿y janguea en cementerios? ¿Por qué lo dicen? Claro, tiene un libro de crónicas de cementerios que no he leído todavía, pero ahí está. Lo tengo en mi casa. Pendiente. Sí. Pero bueno, ya podemos pasar al contexto, no tanto a la noche en la que se escribió, eso va después, porque esa es la mejor parte. Sí, porque es la más loca, además. Es la más loca, sí. Pero bueno, hablando, ya mencionamos brevemente el romanticismo, y para quienes no tengan idea de qué es el romanticismo, pues fue este movimiento del siglo XIX, y la novela tiene como muchas características románticas. Además, no solo Mary Shelley obviamente vivió en esa época, pero era muy amiga de Lord Byron, que era como el poeta romántico. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Sí, sí. Yo no, a ver, expliquen. Sí, es muy romántico. Y es en esta época en la que todos se cuestionaban acerca de qué era la vida porque estaba la muerte tan cercana. Y sí es muy romántico, Byron. Sí, de hecho es como el escritor romántico, era el ejemplo para todos los demás escritores. Tiene un poema, también es de los primeros en escribir sobre los vampiros. Ujú. Y tiene un poema sobre los vampiros y justamente es esta idea también del amor, ¿no? De la muerte ahí cercana y cómo una cosa consume a la otra. Normal, lo de todos los días. Qué X ideas, la verdad, que tengo mientras Eran me muy baño. azotados. Sí, sí, eran densos. Sí, también como empezaba el tema de la ciencia, como que hacían al humano sentirse muy chiquitito y solo, por eso como esta pintura de Friedrich, ¿cómo se apellida? El de las nubes. El güey que está encima de las nubes. Ujú. Es como la pintura romántica, que es como la soledad y la naturaleza. Y además también les digo que pensé, con Orgullo y Prejuicio que la volví a ver, que también es romántica, pero mucho menos dark, mucho menos. Pero empezaban a viajar también. O sea, empezaba a darse como estos viajes, porque antes la gente no tenía ese lujo, ¿no? Los medios de transporte. O sea, se inventó el tren de vapor como unos, ¿qué? 50 años antes de que naciera Mary Shelley. Entonces la gente empezaba a viajar y empezaba a ver la naturaleza cuando todavía, o sea, no era como no había tanta civilización. Imagínense lo que era como ver las montañas así sin nada, las cascadas. Ha de haber sido bien padre. Y en movimiento, además, yendo sobre el tranvía. Sí. No es lo mismo ver la naturaleza como siempre la ves, caminando a cierta velocidad, que verla en movimiento. Sí, sí. Ay, Arturo. Sí, justo. De hecho, se creía originalmente que el tren, tenían mucho miedo del tren muchas personas porque pensaban que a la velocidad que iba el tren se podían aplastar sus cuerpos. Entiendo, la verdad, yo no entiendo cómo funciona. O ubican cuando la primera película era de un tren y la gente era Salió como... corriendo, sí. Sí, yo hubiera sido de esas personas. O sea, yo veo un avión despegando y digo, no entiendo. Yo a la fecha no entiendo y no creo que sean ciertos. Creo que son tecnología Que te alienígena. drogan Sí. y nada más te llevan de que a un lado en coche. Sí. El cual tampoco entiendo, pero bueno. Y la novela pues le da mucho como valor a los sentimientos, que eso es algo muy romántico, y a la destrucción de los personajes, como que se mueve mucho por los contrastes. Y a la insensibilidad de Víctor y a la sensibilidad del monstruo. Entonces ahí hay como otro contraste. El romanticismo también suele exaltar la belleza de la naturaleza, que es como un aspecto muy importante y una de las principales tramas de la novela. También la estamos viendo en el tráiler, ¿no? No sé si ya lo vieron, que se ven como estos caballos congelados, no sé si lo vieron. Yo no Y he como querido verlo. gente, bueno, vemos como un paisaje como súper frío, que sabemos que en algún punto de la novela sale, pero vemos como estos cuerpos congelados y estos caballos, sí, como en medio de un galope casi totalmente congelados, y eso es como como muy escalofriante, pero como que exalta mucho este tema del peligro de la naturaleza, ¿no? Que ahora ya no estamos como muy en contacto con eso. Y además, esta corriente romántica apoyaba que se tocaran como los temas oscuros y los tabúes. Y cuando Frankenstein se publicó, muchos se escandalizaron obviamente por los temas del sacrilegio, porque Víctor agarra las partes del cuerpo, obviamente de tumbas, y también cómo maneja los cuerpos y los corta, es algo que no era muy normal para la época. Entonces, en su momento fue como muy shock. Que es interesante porque aunque por supuesto que no era algo que se supiera a voces, en las escuelas de medicina solían hacer eso, solían robar cadáveres, ¿no? Para poder estudiarlos. Sí. Hay un cuento también de Stevenson, que es de la época, ¿no? Del ladrón de cadáveres, en donde justo también critica esto. La diferencia es que una cosa es saber que lo hacen de oídas y otra ponértelo en una novela. Sí. Y hay unos que se volvieron asesinos seriales que justamente se dedicaban y entonces como o sea, porque
había gente que se dedicaba profesionalmente a robarse cadáveres y Qué entonces profesión. lo que hacían estos es que pues tenían un deal con algunos cementerios y muy discretamente llegaban y le decían, oye, pues que te Te paso doy un una varito. lanita. Pero eventualmente hay unos que son muy famosos que tienen su propia leyenda urbana y que de hecho después se rumoraba que habían regresado como fantasmas y todo eso, que se dedicaban a crear cadáveres para poder llevárselos a más gente. O sea, Entonces, mataba gente. sí, Yo como que crear Burke- cadáveres. se llamaban Burke y Hare, se apellidaban. Y entonces Ah. eran de los primeros asesinos seriales y como descubrieron que era como un negocio, lo que hicieron fue pues desvivían gente en los caminos porque pues no había mucha seguridad en aquel entonces. Los policías no tenían un entrenamiento ni tenían muchas de las técnicas que tienen ahora. No, y la comunicación Ajá. era nula. O Era sea, completamente nula y entonces fue uno de los primeros casos de unos asesinos seriales, técnicamente, que se dedicaban a robar gente y algunos los desvivían y luego los vendían. Y Wow. ese era como su negocio, pero, ajá. ¿Cómo la gente encuentra maneras de ganar Pues lana? mira, ¿Cuál sería el apellido de una persona que se dedica al oficio Sí, de exacto. robar ¿Te cadáveres? imaginas? ¿Cómo se es esa exhumador? Martín Exhumador. Martín Exhumador. Sí, literal. Y bueno, algo que también tenías tú en tu guía, Choc, y importante para el contexto de la época, es que unos años antes se había dado los experimentos de Galvani, de Louis Galvani, que como la misma Shelley confesó, fue una gran inspiración para ella, porque a finales del siglo XVIII cautivó a toda Europa cuando puso sobre cadáveres los efectos de la electricidad, y muchas veces pues se movían, obviamente. De hecho, hay uno como de ancas de rana muy famoso que se movían muchísimo, y también realizó estos experimentos en personas que llegaban hasta abrir los ojos y mover las piernas ante el flujo de energía. Y, o sea, dense cuenta que la electricidad era uno de los descubrimientos de a finales de 1700. Entonces Sí. todavía no sabían bien qué onda. O sea, muy bien para ellos podría haberse visto como, no mames, le está dando vida por 20 segundos, ¿sabes? Sí, de hecho, de Galvani se saca el término galvanizar y tiene que ver con la electricidad. Y el caso específico en el cual, el que tuvo conocimiento Mary Shelley es de un prisionero de la prisión de Newgate. Y entonces la idea es que, bueno, lo que ella sabía es que con las descargas eléctricas eventualmente se sentó el prisionero. O sea, las descargas eran tan fuertes que se levantó y se quedó sentado. Sí. Y se movían, obviamente, todas sus extremidades y todo eso. Que para aquel entonces, o sea, Galvani él pensaba literal que era capaz de devolver la vida si la teoría era esa, si la electricidad fuera una fuente constante que pudiera estar con ellos todo el tiempo. Wow, imagínate. Un poquito como Iron Man, la verdad. Ah, sí. Marvel. Pero era esa la idea, o sea, no sabían, primero que nada tuvieron que descubrir dónde podían tener la electricidad porque no había todavía estas fuentes eléctricas Sí, como como una bobina. una Y batería entonces o algo así. era como algo que pasaba de manera natural y descubrieron que pues se podía lograr haciendo una bobina y ya después que tuvieron control de las bobinas empezaron a hacer experimentos con seres humanos y en algunos casos los doctores que no eran tan unos psicópatas lo que hacían era utilizaban cadáveres de prisioneros y los que eran unos psicópatas pues le hablaban a Burke y Hare que eran exhumadores. Pues sí, y no estaba tan alejado, ¿no? Al final sí sirvió. Sí, no, y después es muy chistoso porque les contaba fuera de cámara que vi un especial que hizo Ridley Scott en el cual le da el crédito a Mary Shelley como la inventora de la ciencia ficción. Y una de las cosas que te dice es que, bien que mal, sí todavía los doctores siguen utilizando la electricidad para claro. hacer todas las cosas que ellos pensaban que hacían. O sea, digo, para empezar, te dan choques eléctricos cuando se tiene que restartear tu corazón, sí, ¿no? se te para el corazón. Pero hay muchas cosas, desde la migraña, como también ciertas formas de parálisis, que en realidad lo que pasa es que no está terminando de pasar la electricidad La de manera sinapsis, ¿no? correcta Sí. al resto de tu cuerpo. Y eso tiene que ver con la espina dorsal específicamente, ¿no? Sí. Y en este especial que hace Ridley Scott, una de las cosas que menciona es que pues, no iban tan lejos, nada Sí. más no es tan así. Pero lo que platicábamos, ¿no? O sea, ahorita si Mary Shelley viniera el día de hoy y viera como todas las cosas que ya nos podemos poner extra, Sí. los trasplantes diría, pues mira, Ah, pues mira, no estaba tan alejado. lo inventé. Que no deja de tener su parte siniestra la electricidad, porque también, ya sea que se utilizaran los electrochoques para intentar curar ciertos trastornos psicológicos, ¿no? O después, años después, por supuesto, ya a principios del siglo XX, que se inventa la silla eléctrica, Sí. ¿no? Claro, Entonces, la no lo había electricidad pensado. justo siempre es como este símbolo, ¿no? Que conecta lo vivo con lo muerto y pues
obviamente. Y que hay un paralelismo con el fuego al final del día, porque la electricidad es una cosa que justamente crea el fuego. O sea, Sí. si un rayo cae en un árbol, el árbol se quema, ¿no? Y entonces por eso la idea de Prometeo. ¿Han visto el fuego que se crea cuando los cables de la luz como que entran en crisis por un árbol y se forma como un fueguito? ¿Lo han visto? Que es como Sí. fuego negro. Sí. Es súper raro. La primera vez que lo vi fue como, ¿qué está pasando? Me voy a morir. Lo vi ahí de lejitos y dije, va a explotar de que toda la cuadra, ya sabes, y no pasó nada, de que la gente estaba cero preocupada y yo... y yo, bueno. Pero antes de pasar a eso, voy a continuar con el contexto. Que también se dio la Revolución Industrial, como ya habíamos dicho, en 1760. Y además, obviamente, Mary fue testigo, o sea, vivía en Inglaterra, como el lugar de la Revolución Industrial, ¿no? Y fue testigo de las primeras como repercusiones del desarrollo, en la que se vieron avances tecnológicos nunca antes vistos, que fueron aplicados rápidamente y que moldearon la vida de los británicos de forma súper drástica. Y obviamente todas las acciones tienen consecuencia y existen fronteras éticas que no se deben ignorar. Y justo en la Revolución Industrial no se respetaron muchas de esas fronteras y sabemos que tuvo como resultado la explotación laboral de miles de personas, ¿no? No sabían cuándo se debería de dejar de trabajar o si era, da igual, tenemos un chingo de gente, hay que encerrarlas, que trabajen y me da igual. O sea, como que era algo que no se concebía. Y creo que el humano siempre funciona mucho así, que está mal, ¿no? En Nexus, también regresando a Nexus, que siempre regreso a Nexus, justo dice como, siempre el humano funciona con, no prueba y error, pero nivel que es error, 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 y luego me voy a dar cuenta de mis acciones cuando ya la cagué 800 veces y cuando mis repercusiones son graves, ¿no? Es como, teniendo ya todas las armas que tenemos ahora, no podemos darnos el lujo de esa cantidad de margen de error para aprender de nuestros errores, ¿no? Sí, de hecho me acabas de dar otro paralelismo con lo que dices, con Metrópolis. Porque Sí. es una Frankenstein, Sí, ella sí, sí. técnicamente es una robot que crean y se vuelve una mujer. Y Metrópolis sirve como una parábola para explicar que está mal explotar a la gente. Literal, de que, oigan, por cierto, ¿cómo nos tenemos que inventarle que obras además literarias Sí, ya sé. y del cine para hacer entender a la gente ciertas cosas, ¿no? Eso está chistoso. Y ya casi para terminar con el tema del contexto, que también es muy importante, fue la erupción del Monte Tambora en 1815. Porque el 15 de abril, el Monte Tambora de Indonesia entró en erupción y mató a 100,000 personas. O sea, Órale. es una de las, creo que es la explosión erupción más agresiva que se ha dado en la historia de la humanidad. Y cubrió el cielo de ceniza por meses. Impidió que los rayos de luz pasaran esa nube de cenizas y causó que en Europa se hiciera un verano especialmente frío ese año, lo cual también afectó los cultivos. O sea, fue como todo un evento histórico. Y se conoce como el año sin verano, pero también ahora se conoce como el verano de Frankenstein. Y este fenómeno climático causó que Mary y sus amigos, que ahorita les diremos que por qué estaban en Ginebra, pasaran la mayor parte del tiempo dentro de su casa. Y por último, también Mary de camino a Ginebra pasó por el castillo de Frankenstein con Percy, que es un castillo situado en Alemania, cuyo nombre se traduce a Piedra de los Franks. Y en este castillo, el alquimista llamado Johann Conrad Dippel realizó algunos experimentos con cuerpos tanto de animales como de humanos. Hoy en día, el castillo ofrece un festival de Halloween anual. Hay que Deberíamos de ir. Pues sí, me parece lógico, está bueno. Sí, sí, sí. Diversificando. Diversificando. Oigan, no, mentira, no he terminado, esperen. Y yo, sigan escuchando. Pero en este libro ya averigüé otras cosas porque es mi edición para científicos y ñoños en general, o sea, hace nosotros. Y yo, científica, no, ñoña, pero en fin. Se supone que también en ese entonces había un debate entre el vitalismo y el materialismo de la vida. El materialismo sostenía que la vida era una fuerza y una sustancia invisible, móvil y sutil, análoga por un lado al alma y por el otro a la electricidad. O sea, decía que era algo como dentro, que no se podía ver, como los que medían, ven que cuando te mueres se supone que sí pesas menos de repente, y que todos decían como, ¿cuántos gramos eran? 21 gramos. 21 gramos, y que eso pesaba el alma, pues había quienes sostenían eso, había quienes sostenían que no, que la vida estaba como fuera de... entonces, ese debate estaba sucediendo mientras Mary escribía Frankenstein. Y además también la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799, que fue antes, pero cuando Mary escribió Frankenstein, el año de la caída de la Bastilla, Víctor ingresa a Ingolstadt, a la universidad donde aprende todas las cosas macabras, y el año en el que hace el monstruo es el mismo que el reinado del terror. Eso es un buen fact. Y ya por último, que esto va a ser pertinente después,
En 1815 escribió Mary en su diario: sueño que mi pequeño bebé, porque acuérdense que murió, volvió a la vida, que solo había tenido frío y que frotamos ante el fuego y vivió. La gran pérdida que sufrió seguramente la llevó a pensar, obviamente, en el tema de la reanimación. O sea, ella soñaba que su bebé regresaba a la vida. El bebé de Frankenstein. El baby Frankenstein. Pero bueno, ahora sí quieren pasar a la noche en la que se escribió. ¿Alguien la quiere contar? Pues fue una fiestota, ¿no? Toda una peda. No, pero en algún momento se juntaron Byron, Mary Shelley y su chico Y alguien más, muy importante. ¿Quién me falta? Polidori. Ah, claro. Sí, es cierto. Sí. Pero y era como, bueno, en ese entonces eran las tertulias. O era como esta cosa en la cual de Amo repente ese un concepto. grupo de personas que además tienen que pensar en que pues había muchas cosas que no podían, o sea, no se podían juntar a ver Netflix, por ejemplo. O sea, banda, no había internet, ¿ok? No podían perder el tiempo en el celular y tenían que... No había TikTok. Ajá, no había TikTok. Y además ni siquiera había como formas... No todo el mundo tenía acceso fácil a la música. También, buen punto. Entonces, las tertulias eran una cosa completamente distinta y se estilaban distintas actividades en las tertulias. De ahí salen las ideas de los cadáveres exquisitos y todo ese tipo de cosas de tertulias en las que la gente o leía cuentos o escribía cuentos para presentarlos en una tertulia tiempo después. Época dorada. Sí, y hay muchos casos, se hace mención en obras de otros tiempos, tanto después como poquito antes, a ese tipo de tertulias. Por ejemplo, Henry James hace mención a un tipo de tertulia así en Otra Vuelta de Tuerca. Todo mundo cuenta una historia. Sí. Y hay cuentos de la época dorada de tanto la literatura gótica como la romántica, en la cual tienen cabida en ese tipo de tertulias, donde la gente se juntaba a contar historias. Ay, qué Sí, chido. y ese era como el entretenimiento de ese entonces, literal. Que bueno, es toda una tradición, ¿no? Porque también está desde la literatura medieval, si leemos el de Cameron, pues justamente Ah, era, claro. ¿no? Bueno, Ah, los claro. cuentos de Canterbury, el de Cameron es Y yo previo. leí eso en la carrera. Exacto. Sí, los cuentos de Canterbury y el de Cameron justamente son gente que llega a contar sus historias Ujú. Sí. Las Mil y Una Noches. también. Ah, es verdad también. Oigan, Sí. qué buenos ejemplos. Sí, Yo estaba pensando cómo la gente antes neta se sentaba de que a filosofar, ya sabes, de que también los griegos y ahora, ¿por qué? Ya no hacemos nada. Bueno, pasaba, cuando yo era chico todavía si se iba a la luz, pues te reunías a pues, contar historias o contar chismes o lo que sea. Ay, pues sí, Pero ¿verdad? ahora con el celular pues ya se va la luz y es como si nunca se fuera, ¿no? Ahora se va la luz y regresa como a los 5 segundos, ¿no? Sí, sí tienes suerte. no, la pero apagas. además tienes internet aunque se vaya la luz. Ah, claro, y es además, verdad. si tienes suficiente pila, pues puedes estar ahí el resto del día. O sea, Sí, sí, no pasa nada. es Es más, verdad. te puedes compartir internet de tu celular a la computadora si quisieras o a la tele. Wow, es verdad, las computadoras. Sí. Yo toda desinformada. No, pero además es interesante porque se sigue haciendo literatura a pesar de eso, ¿no? Sí. O sea, sigue Sí, escribiendo justo. gente y sigue contándose historias porque es como está. Siempre me maravilla mucho cómo al final del día dos de las tecnologías más viejas siguen existiendo. Técnicamente lo que Sí. estamos haciendo nosotros en este momento es contar historias. Es una tertulia. Es una tertulia. Ah, wow. Y la otra Sí. cosa son los libros, ¿no? La Sí. versión impresa de una tertulia. Qué bonito, nunca lo había pensado. Y en la radio es eso, o sea, al final del día de la gente que hay gente que nos escucha, que son como profesionales de escuchar radio, que escuchan radio todo el día, Ujú. es una de las formas más viejas de comunicarnos. Hablar y escribir son dos de las formas más viejas de... Y yo voy a llorar. Es bien tierno. Sí, sí es muy tierno. Pero bueno, estábamos diciendo cómo fueron a Ginebra este grupo de personas y cómo había explotado el Monte Tambora, no había sol, estaba lluvioso, estaba feo. Entonces a Lord Byron se le ocurre una dinámica, ¿no? Les dice como, oigan, ¿por qué no hacemos un concurso de historias de terror? Y todos dicen, va. Y Mary Shelley dice, yo quería escribir una que hablara de los misterios, temores, de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y despertaría un horror emocionante. Una que haría que el lector temiera mirar a su alrededor, cuajar la sangre y acelerar los latidos del corazón. Es que Sí tiene lo que haber logró. sido... Sí, creo que... estaba pensando como del impacto que tiene que haber sido tú como persona que no conoces muchas cosas. Leer por primera vez Frankenstein, siendo Sí. que no tienes el antecedente de lo que es la ciencia ficción. No, pues no hay. Creo que hay como un antecedente, pero que es medio vago y entonces más o menos se cuenta entre ese y lo que hizo Mary Shelley entre los inicios de la ciencia ficción. Tiene que haber sido aterrorizante leer Frankenstein. Sí, O sea, sí, se la además tienen que nadie haber hablaba pasado de mal. cuerpos, ajá. Sí, Porque sí además está Lo dark. creías posible. Sí. Sí, justo, ajá, era como, wow, chance alguien sí lo puede hacer.
Entonces, además, unos días antes, Mary había escuchado una conversación entre Lord Byron y Percy sobre la posibilidad de descubrir la naturaleza al principio de la vida, sobre el galvanismo y los experimentos de Erasmus Darwin, así como la posible reanimación de un cadáver. Entonces ya vieron todo el contexto, que es como, obviamente, pues, era como meter cosas a una olla, como hacer un caldo tlalpeño así, y salió Frankenstein. Sí, literal. Sí. Y Mary en sus diarios, porque también tenemos existen los diarios de Mary Shelley, dice cómo intentó dormir, pero en vez de eso, vi al pálido estudiante de artes oscuras arrodillado junto a lo que había armado. Vi el espantoso fantasma de un hombre estirado, dar señales de vida y agitarse con un movimiento inquietante, medio vital. Debe ser espantoso, pues sumamente espantoso sería el efecto de cualquier esfuerzo humano por burlarse del estupendo mecanismo del creador del mundo. Su éxito aterrorizaría al artista. Se alejaba corriendo de su odiosa obra horrorizado. O sea, vio como la escena, eso está bueno, como que todo inició con este estudiante que se le va de las manos sus estudios, como Voldemort, y ve lo que hizo y dice, ¿qué? O sea, ¿qué hice? La cagué, o sea, ¿qué es esto que he creado? Y se va horrorizado, ¿no? Y huye. Esa es una imagen poderosa. Y sí, de esa noche se creó Frankenstein, pero también se creó el vampiro de Polidori, que es el primer vampiro romántico que inspiraría después a Bram Stoker a escribir Drácula, y que además está basado en la misma imagen de Lord Byron, porque Lord Byron era un sibarita, así, era guapo, era poderoso, era intelectual, era un poeta, y era además como que tenía, ya sabes, sus cortinas de terciopelo, entonces como que todo se dio perfecto para que... Es que a mí eso me resulta muy cañón, como nuestros dos monstruos por excelencia, el vampiro y Frankenstein, se crearon la misma noche. O sea, imagínense la vibra de esa noche. Sí. Sí, una noche importante, fea. Sin duda, para los emos, sí. Y los góticos. Para los emos, para los que usan delineador. Y bueno, ahora sí creo que podemos pasar un poco a los temas de la novela, ¿no? Sin spoilers, tranquilo. Pero tal vez no saben que el título completo de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, ahora sí, Chuck, date grasa con el tema de Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Arturo, no sé si tú quieres decir quién es Prometeo. Ok. Sí, bueno, en realidad hay dos Prometeos. Bueno, hay varias versiones del mito de Prometeo. Y sí es importante saber que hay al menos dos versiones importantes que ya se conocían, al menos desde el siglo III a.C. Una es la de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses, ¿no? Y de alguna manera ese fuego robado pues representa el conocimiento que comparte con los seres humanos, y por eso pues Prometeo después es castigado y está encadenado por toda la eternidad mientras un pájaro le come las vísceras. Le come las tripas. Las tripas. Y el otro Prometeo es el Prometeo plasticador o plasticator, pues, que es un Prometeo que igual se rebela contra los dioses para dar vida al ser humano. Entonces, este otro mito es que desde la arcilla, el barro mismo, que después también lo veremos con las mismas creencias bíblicas, da forma al ser humano y luego con el fuego le da vida. ¿no? Wow. Entonces es interesante porque ambas figuras pues se ven de alguna forma. Son igual de pertinentes. Sí. Y me acaba de caer un 20 durísimo. En Prometeo de Ridley Scott. Porque estábamos platicando de eso, ¿no? Que de repente Ridley Scott tiene una clara inspiración de Frankenstein. Pero no la tenía. La tenía hasta que de repente se dio cuenta, porque toda la historia de Alien es, pues tú vas a un planeta y hay este monstruo increíble que es además bellísimo físicamente pero que es tremendo. Pero es muy bello. O sea, al final del día, pues... Es muy estético. Es muy estético. Es muy dark también. Sí. Pero... bueno, Ridley Scott hace este documental acerca de los profetas de la ciencia ficción, incluye a ella. Todo esto es previo a que haga Prometeo, y en Prometeo lo que pasa es que los humanos van y buscan a quién hizo a los dioses. A los dioses. Bueno, los creadores más. Y llegan a este planeta donde están los ingenieros, y los ingenieros tienen una creación y algo pasa y su creación está como, pues es como lo que pasa con Frankenstein, reniegan de ella de alguna manera. Sí. O no se sabe qué pasó en ese momento, se sale de control.
Y bueno, Frankenstein es una metáfora para las cosas que justamente se salen de control. Es una de las cosas recurrentes en el documental, si lo pueden ver, está gratis en muchos lugares. Originalmente estaba en Prime Video, pero ya lo pueden buscar en Internet Archive y todo ese tipo de lugares. Y una de las cosas que te dicen es que todo el mundo entiende que el Frankenstein es este punto en el cual tu tecnología se vuelve contra ti. Sí, Y hay muchos ejemplos, no solamente está sí. Prometeo, que además se llama Prometeo. Básicamente le puso básicamente- Frankenstein. Pero, por ejemplo, el otro es, y más cercano como a lo que le pasa a Mary Shelley, Pet Sematary de Stephen King. Ajá. Lo que pasa en Pet Sematary es que hay un cementerio donde tú entierras las cosas y regresan, pero cuando regresan ya no es la misma versión. Y regresa como una versión malvada, se podría decir. Y ese es básicamente el miedo que está escondido en Frankenstein, que a lo mejor puedes traer la vida de vuelta, pero la versión que haces de la vida ya no es Sí, la nunca misma va cosa. a ser la misma. Ay, eso da un buen de miedo. Ese tema como de la medio vida Ajá. es como muy creepy. Claro que se relaciona con los zombies, ¿no? También de alguna y por eso la representación que Amo los tenemos zombies. actualmente de Frankenstein es como una especie de zombie que camina. Sí, que es todo lento. tonto, ¿no? Y en realidad, bueno, es un filósofo, básicamente. Sí. Que eso es importante, o sea, notar que como el mensaje central de Frankenstein reside en el miedo que ocasionó la ciencia, o sea, que es como, tenemos todos estos avances, pero ¿cómo los vamos a controlar, no? Y quiero leerles una cita que me gusta mucho de Frankenstein, que es cuando el monstruo encuentra el fuego y se encontró un fuego que habían abandonado algunos mendigos vagabundos y me embargó un gran placer cuando sentí su calor. En mi alegría alargué mi mano hacia las brasas vivas, pero rápidamente la aparté con un grito de dolor. Qué extraño, pensé, que la misma causa produjera al mismo tiempo efectos tan contrarios. Es como, sí, la ciencia es súper constructiva, pero también es súper destructiva. Y en ese sentido, tipo, el hermano de Prometeo es Epimeteo, que representa todos los males que salen de la caja de Pandora, ¿no? Y que en este libro lo relacionan, por ejemplo, con Chernobyl, con la bomba nuclear. Y es como también lo que le pasó a Einstein, siento, como encontré esto súper bonito y lo sacaron de contexto y hicieron la bomba nuclear, ¿sabes? O sea, Sí, es lo mismo. De hecho, el gran problema del siglo XIX con la modernidad, pues es ese, ¿no? Que la ciencia cede su lugar a la tecnología. Entonces ya no es tan importante el conocimiento científico en sí, el aprendizaje, sino el utilizar el conocimiento para generar tecnologías que sí. tarde o temprano nos darán a Elon Musk, ¿no? Justo. Y en una parte también dicen como en cierto momento dejó de ser sinónimo de poder el acumular tierras y empezó a ser la carrera científica, o sea, el invertir en ciencia para de ahí crear armas y el que tenga más conocimiento, pues la carrera del espacio también, ¿no? Es saber quién llega antes por poder, no por... Y justo ayer comentábamos en mi club de lectura como siempre empieza con una curiosidad de alguien genuinamente apasionado por un tema científico que es como nada más quiero saber. O sea, no lo quiero aplicar a ningún lado, yo nada más quiero saber esto que no está en el paradigma actual, quiero conocerlo. Y luego ya es alguien más quien tuerce ese Visión. conocimiento, sí, como que lo corrompe. Yo quería hacer un paréntesis que es importante, que es que los monstruos que más conocemos, que todos casi datan más o menos de la misma época, el vampiro, Frankenstein, la momia, tienen esta cosa de que como las adaptaciones muchas veces son más famosas que la obra original, se nos olvida que Frankenstein es una persona, el monstruo de Frankenstein Sí. es una persona hecha de muchas otras personas, pero que es muy inteligente. Sí, y que sensible. es muy sensible y Sí. que es muy elocuente y que habla perfectamente y Es que lo peor es que sí es una persona, o sea, una sí persona. logró crear vida. Lo malo es que esa también es un buen tema de la novela y de la película, me imagino, como esa contraposición entre lo que es bello por fuera y horrible por dentro y lo que es horrible por fuera y bello por dentro, ¿no? Que antes, además en la poesía y en el arte, era como que siempre era lo que es bello por fuera es bello por dentro también, como que siempre es como las damas bellas que son además sensibles y cuidadosas y piadosas. Es como que siempre todo tenía que ir relacionado, pero es como no, también lo que es horrible por fuera puede ser bonito por dentro también. que esos son Víctor y su monstruo. Sí, literal. Sí, es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Porque la pregunta que se está generando Shelley es cuál es el verdadero monstruo, ¿no? Si el monstruo de Frankenstein o el propio doctor Frankenstein. Sí. Porque también es súper interesante pensando
que Frankenstein es de alguna manera como el paradigma del monstruo, ¿no? Porque es no nada más lo que regresa de la muerte, sino que lo que está hecho de diferentes pedazos, de diferentes cosas, es como la heterogeneidad, digamos, andando, y desde ahí lo desconocido, ¿no? Porque lo que dice hace ratito me pareció como muy interesante, porque de alguna manera también lo que el monstruo está pensando, la criatura está pensando, es que él no tiene un pasado, Sí. ¿no? Porque su pasado, por lo mismo, no tiene una identidad, porque su pasado, digamos, está llena de retazos de diferentes personas. O sea, es un montón de personas al mismo tiempo y no es nadie. Y entonces se acerca a Víctor y le habla directamente y le dice, oye, es que me creaste, en teoría, a ver, a ti te creó Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Y por eso eres una figura perfecta, porque eres humano. Pero tú prácticamente solamente hiciste una imitación de lo que tú eres y de lo peor de ti, ¿no? Entonces, Justo. yo qué soy, en dónde estoy, Y a dónde además voy. que no tiene nombre. Eso es lo más duro. O sea, de hecho ya hay como una lectura como feminista de Frankenstein que es como Frankenstein es sobre maternidad, ¿no? Por favor, adelante. Hay una parte bien bonita que es que como no tuvo educación Mary Shelley, Frankenstein aprende como ella aprendió. Sí. Porque Frankenstein, la historia es bien bonita, lo crean y entonces se mueve. Y entonces Víctor Frankenstein se saca de pedo Y y es de sale que, corriendo como un imbécil Sí. y lo deja solo. Y entonces lo dejan ahí así como... y entonces Frankenstein se escapa, medio que agarra unas cosas y se va a vivir. Y entonces primero toma agua en el bosque, come unas bayas y eventualmente llega a la casa de Una familia. una familia que tienen un papá que es el papá que es ciego. Ajá. Y él empieza a oírlos y empieza a pues regresarle como esas memorias que sí tiene porque tiene un cerebro y de escucharlos aprende acerca de la Sí. familia y de todo eso que también es un poquito se podría como hacer una analogía como a la caverna de las ideas. Ay, amo, sí. Sí, pero Mary Shelley así fue como se educó, porque escuchaba a los amigos de su papá platicar de cosas y tenía como este acceso a la librería, que es las cosas que se robó Frankenstein, el monstruo, para poder Un llegar libro. al bosque, estaba un libro Paradise Lost, ¿no? Ajá, ¿Es y ese? y el diario de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, y es donde se da cuenta de que lo hacen. Y entonces es una persona como súper articulada que tiene como forma de Sí. hacer juicios de valor y puede como exacto, pensar acerca de su existencia y hay un paralelismo en cómo Mary fue creciendo y se dio cuenta de que tenía como todo este conocimiento, pero no alguien era como Que se responsable de ella. responsabilizara por ella. Sí. Y que también otro gran tema del libro es justo la amistad y la familia y el amor, ¿no? O sea, el libro empieza con Víctor Frankenstein tiene una vida perfecta, tiene una familia perfecta, literalmente dice mi familia era perfecta, y se muere su mamá. Entonces de ahí empieza el dolor y empieza a decir que, o sea, empieza a decir que la muerte es algo súper malo, o sea, describe a la muerte como mala, que de ahí ya vamos mal, ¿no? Porque la muerte no es mala, la muerte es el ciclo natural de la vida, ¿no? De hecho, la muerte es un regalo de los dioses literal, ¿no? Si nos regresamos como al tema mitológico, la muerte se nos concede como un regalo. Y él dice, no es algo natural, yo necesito revertir la muerte, ¿no? De ahí empieza como a formarse su idea de evitar la muerte, luego se clava con el tema naturalista y dice, a lo mejor hay algo ahí adentro que yo puedo revertir para hacer vivir a los que ya murieron. Y cuando empieza a clavarse con sus temas de exhumación de cuerpos, se empieza a alejar de su familia. O sea, se va a estudiar y se empieza a alejar de su familia, deja de contestar sus cartas y él tiene una reflexión que dice, si un experimento te está alejando de las cosas que más quieres y de las cosas, de los placeres sencillos, significa que ese experimento no es bueno por naturaleza y te tienes que alejar. Y de la misma forma en la que él idealiza a su familia, el monstruo idealiza a esta familia en el bosque, para luego darse cuenta, hay como una desilusión de ambos, ¿no? Primero Víctor cuando se muere su mamá y luego el monstruo cuando pues se revela ante la familia y pues obviamente no lo quieren porque está feo, literal. Sí. Que por ahí va también, o sea, los dos temas, la parte, esto que ibas a decir de la lectura feminista y todo este asunto de la familia y el amor. Ah, sí, eso lo deja al aire, ¿verdad? Es sin duda, pero sin duda es una problemática que le interesaba mucho a Mary Shelley. O sea, la novela en cierto punto hasta parece autobiográfica, ¿no? Porque también, digamos,
esta educación que recibe Mary Shelley realmente la recibe por ella misma, como Sí. bien estamos diciendo, ¿no? Con los libros que lee y demás, con los amigos de su padre, pero también con su papá. En esa época, a finales del siglo XVIII, estaba, digamos, la noción que tenía Rousseau con toda su idea del buen salvaje, Sí. que el hombre tenía que ser el pedagogo de la humanidad. El hombre, digamos, como género, ¿no? Y de alguna manera lo que esto pretendía, o la lectura que está haciendo Mary Shelley acá, es que la mujer es una especie de buen salvaje, ¿no? Porque acuérdense que el buen salvaje es este personaje que tiene que ver también con las colonias americanas, ¿no? Es este personaje que es bueno, digamos, ¿cómo decir?, por nacimiento, pero al ser un salvaje no puede concebir la bondad y entonces el ser Wow. occidental, el hombre blanco occidental europeo, tiene que educarlo Sí. para transformarlo en una persona, ¿no? Y es de alguna forma lo que Mary Shelley está, digamos, criticando, porque ella no es un buen salvaje, es una persona que se educó a sí misma, Sí. está yendo contra la misma educación del padre, ¿no? Y es súper interesante también toda la parte familiar y de la amistad, que sin duda fue un tema importante en la vida de Mary Shelley, porque era lo que más añoraba. O sea, lo más importante para Shelley era su familia, la cual pues desapareció Sí, prácticamente estaba de diezmada, inmediato. o sea. Yo les recomendaría Ay. muchísimo leer la novela de Matilda. La de Matilda me urge, ¿no? no Que la he es leído. para mí es la obra maestra de Mary Shelley, en donde justamente es todavía más autobiográfica y se puede ver todo este proceso de vida, incluso también con la escritura ya o pensando en las ideas de terror que venía nutriéndose desde entonces. Wow. E incluso el tema de la amistad, o sea, recordemos que Frankenstein es una historia, ¿cómo se llama? Enmarcada, ¿no? Entonces, en realidad escuchamos todo esto no por Víctor, no por el monstruo, sino por Walton, que igualito que Víctor se está embarcando en una aventura peligrosa, ambiciosa, solitaria, y lo primero que dice es, yo quiero un amigo, o sea, yo no tengo amigos. Y eso para Mary es como un indicador de que es antinatural no tener amigos. O sea, básicamente está diciendo, debemos de tener estas personas que nos apoyan y que nos dan amor. Y, o sea, Walton en una parte dice, me gustaría contar con la compañía de un hombre que me pudiera comprender, cuya mirada respondiera a la mía. Eso es algo bien lindo, como una identificación, que eso es también lo que va a buscar el monstruo después. No voy a decir ya, creo que ya no podemos pasarnos de que Víctor lo crea para ya no spoilear más. Bueno, de que el monstruo está en la cabaña, ya no diremos más. Pero sí, digamos que algo ahí tiene que ver. Y el monstruo además busca de muchas maneras conectar antes de que enloquezca y se vuelva malo. Sí, justo, o sea, nada más lo que quiere es como justo una mirada que responda a la suya y todos cada vez que lo ven pues huyen. Sí, y hablan mucho como de la inocencia también. En la película es una niña la que se acerca con el monstruo y no le tiene miedo. Y aquí en algunas de las versiones, incluyendo la novela, el ciego es el que, pues, es como su esperanza, ¿no? Porque no lo puede ver y no lo puede juzgar. Además, una cosa Sí. que es bien particular del monstruo es que como está construido de retazos de humano, Víctor lo hace más grande porque es más fácil conectar las cosas, en Sí, principio. entonces Esa es la idea. enorme, sí. Entonces mide 2,40 metros. Dios. Sí, es un Shaquille O'Neal. Sí, es un Shaquille O'Neal, exacto, Sí. exacto. Pero que se le ven los músculos. Y sin patrocinios de Nike. Ojalá, chance algún día. Y también en el libro que está anotado, pone como que obviamente el nombrar es un acto simbólico en donde el que nombra tiene más poder que el ser nombrado, ¿no? Y Víctor ni siquiera le extiende esa cortesía. Pues sí, es algo de la paternidad directo. Es literalmente te creo y ya no te voy a hacer caso nunca más. Eso es de Humberto Eco, dice, el nombre es la luz de las cosas, ¿no? En El nombre de la rosa, justamente es una novela que toda habla Amo acerca El de nombre lo... de la rosa, Ajá, sí. y habla de que la luz de las cosas son los nombres. Si no sabes cómo se llama algo, no lo puedes nombrar. Sí, no lo puedes nombrar. Fíjate, ahí súper interesante, también desde la lectura del conocimiento, que es la de Eco con los nombres. Y me acordé ahorita de una frase de Clarice Lispector, ¿no? Que ella lo ve ahora desde el punto de vista de las mujeres. Y lo que dice Clarice es tal cual, ¿no? La frase es, me pusieron un nombre y me alienaron de mí, ¿no? Porque el nombre es dominio también, ¿no? Quien nombra las cosas, como dice Marina, las posee. Sí. Hay un libro que se llama Niña Pájaro Glaciar, que lo amo, que justo dice como que hay como un doble truco en el hecho de nombrar, porque por un lado te otorga dirección, ¿no? Pero también te otorga límites. Entonces, una vez que algo es nombrado, dice como que la mente es una jaula
Entonces, que una vez que nombras algo, lo metes en esa jaula y ya no se puede salir de él. O sea, una vez que entiendes el micrófono como micrófono, ya vas a pasar a la siguiente página y ya vas a dejar de pensar en el micrófono. Entonces, ella lo liga como con el concepto de la naturaleza y como ya la tenemos encerrada y no buscamos como entenderla fuera de... Y no buscamos como explorar otros lenguajes y otras formas de entenderla que no sean como nuestras propias palabras. Que eso está muy lindo. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. Yo les tenía un fun fact, que de hecho la narración de Walton, o sea, el primer marco de esta narración, se extiende por 276 días, que son los 9 meses de un periodo de gestación. Sí. Y que además cuando está haciendo Frankenstein a su monstruo, dice como que ningún padre va a poder como merecerse la alabanza de un hijo tan absolutamente como él. Porque él está haciendo de madre y de padre, ¿no? Entonces es como nadie va a ser tan agradecido a mí como esta cosa que estoy haciendo. Como que él nada más quería que le aplaudieran, ya sabes. Horrible, porque aparte si lo piensas desde el punto de vista de la familia, ¿no? O sea, la familia como la concibe el monstruo es puro amor, Sí. ¿no? Pero la familia como la concibe Víctor es también posesión, porque Sí. ven que al principio de la novela pues aparece Elizabeth, ¿no? Se llama Sí, su el prima, personaje. Y lo que él dice así textual es, yo lo que pensé es que mis padres me otorgaron a esta niña para mí, que era mía, ¿no? Y por supuesto que después pues se queda con ella, ¿no? Sí. Después se casa con ella. Me recordaron un poema, cuando estábamos hablando, me recordaron un poema de William Butler Yeats que dice, estoy buscando la cara que tuve, la cara que tenía antes de que se hiciera el mundo, que es como esta onda de cuando eres como pura conciencia, bueno, ni siquiera, que existes antes de que llegues aquí, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos platicando acerca de cuando empiezan como las pérdidas, porque una vez que Frankenstein se torna malo, lo primero malo que hace es... ¿Todavía no llegamos ahí? Sí. No, ya no spoilemos más, ¿no? No, pero es que lo tenemos que contar, porque hay un... Bueno, no sé. No, es que te voy a explicar por qué creo que lo tenemos que contar. Ok. Porque lo primero que malo que hace es algo horrible, que según yo tiene que ver con las pérdidas directas que tuvo Mary, de sus hijos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, si no, déjenlo hasta aquí y váyanse. A ver. Sí. Sí. Y yo quiero seguir platicando. Es que lo primero que hace malo Frankenstein es matar al hermano. Sí. Y Bueno, es Frankenstein, el el monstruo. Y es lo que dice la familia es que es perfecto. El niño es perfecto. Ah, sí. Y entonces lo primero malo que hace es acabar con la perfección. Sí. Y además con el niño que sí es el niño, o sea, Que sigue siendo un niño, ¿no? vamos, podría ser como una rivalidad entre hermanos prácticamente, Sí. entre familiares, porque Frankenstein, el monstruo, no es el niño perfecto. No, Y el pero niño sí. con el que acaba sí es el niño perfecto, que Oh, además wow. representa la inocencia y todo ese tipo de cosas, como Sí. la pureza. Sí. Y es un castigo porque pues no le dieron nombre, No le y dieron porque su no le lugar dieron en su su lugar en la familia. familia y Sí. su papá literal, pues sí, salió corriendo como un imbécil en vez de arroparlo y darle amor, así de, ¡ay no! ¿Qué hice? ¡Ah, la cagué! Y sale corriendo como Literal. idiota. Además, otro gran debate es como qué tan responsable es la criatura por sus actos y qué tan responsable es Víctor. Eso me viaja mucho, porque al final del día Frankenstein sí, el monstruo sí es malo. O sea, Sí sí se mama. se pasa, o sea, Sí se no mama. manches, no manches. Sí, dices, güey, se te Güey. pasó la mano un chirris. Podríamos haber hablado antes. Pero en algún momento lo responde, ¿no? Porque él mismo le dice en su diálogo que tiene con Víctor, Sí. en algún momento le dice como, todo lo que yo he hecho es tu culpa, o sea, es porque así, o sea, el ser humano me enseñó que esa era la manera de ser un ser humano. Sí, así me enseñaste a ser, ¿no? Pero también, no sé, también tipo Mary, o sea, pensando que Mary se educó sola, pues el monstruo también podría haber tomado un camino de, ya, yo me voy por mi lado. Pero imagínate lo paranoide o esquizoide que sería que tú te educas solo leyendo los libros de historia, por ejemplo. Por supuesto Ajá. que lo único que vas a saber es que el Sí. ser humano es un asco. Sí, Ah, es como sí. cuando vienen los marcianos y dicen, no, pero estos güeyes mejor no hay que salvarlos. Es como cuando viene. Es como cuando llegan en las películas y dicen, ¿saben qué? No, pónganse de acuerdo antes y ya después vemos si siguen o no. No, es verdad. Ay, oigan, y también antes de terminar, también quiero hablar de Paradise Lost, como que, de que, a ver, Arturo, No, el tú. literato de cabecera, por favor. Tú empezaste la conversación. No, tú. Bueno, dentro del texto hay un montón de referencias, ¿no? Que es esto que llamamos como intertextualidad, que es un texto adentro de otro texto. Ujú. Y hay un montón de juegos de ese estilo, para empezar porque la novela empieza con cartas, ¿no?
Entonces estamos leyendo la carta de un personaje, luego se acerca otro personaje que le cuenta a este personaje una historia y esa historia se empieza a narrar en las cartas, entonces hay un montón como lo llamamos en literatura puesta en abismo, ¿no? Que es como ver hacia el fondo y no saber cuándo acaba. Y hay al mismo tiempo un montón de textos que están citados. Uno de ellos es El Paraíso Perdido de Milton, pero también está el Fausto de Marlowe, ¿no? Incluso podríamos decir que esta es una especie de Fausto, ¿no? Que acuérdense que Fausto es el personaje que le vende su alma al diablo para poder crear una obra de arte perfecta, ¿no? En lugar de una obra de arte es crear acá un ser humano. Pero justo todas las referencias que hay en torno al infierno, al mal, ¿no? Sobre todo desde la mirada de Milton, que es más bíblica, están presentes en el libro. Pero además está bueno porque habla de la caída de Adán y Eva, ¿no? Que es como lo mismo, que el fuego que da Prometeo es lo mismo que la manzana que come Eva. De hecho, en una parte, Víctor dice, le dice a Walton, espero que el conocimiento no sea para ti como para mí, como una serpiente que te muerde. Es como, literal, serpiente, es lo mismo. Y también es una obra muy importante para el monstruo porque lo toma como una verdad. O sea, porque él obviamente no entiende lo que es lo literario y lo toma como una verdad histórica. O sea, sí piensa que Adán y Eva pues pasó y se relaciona tanto con Adán como con Satán, porque pues lo construye Dios, pero es rechazado como Satán y es maldecido como Satán. Y en una parte incluso le dice, yo debería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído. Sí. Ay, bebé, la verdad me da Y el miedo de Víctor siempre es, y la razón por la que se niega a repetir el proceso para tener una Frankenstein, es porque piensa que de ahí va a salir una estirpe maldita. Sí. Que no tiene mucha lógica, porque al final del día, también hasta en las películas de zombies, en la más reciente de Snyder, justamente pasa que hay una zombie que está embarazada, ¿no? Y entonces, Sí, es verdad, está buena esa. Pero ese es el miedo, o sea, técnicamente, ¿qué pasa si de repente, porque el Frankenstein monstruo lo que quiere es tener a alguien para él, ¿no? Sí. Y entonces justamente lo que hace es, le quita todo lo que tiene derecho Víctor Frankenstein solamente por existir, por ser humano, ¿no? Sí. Le quita todo lo que tiene derecho, le quita a su hermano, lo amenaza, le dice, es que me tienes que hacer el paro con esto, porque si no te voy a ir a buscar. Sí, Y voy a acabar con todo lo que tú quieres, porque tú eso lo tienes. Sí, yo no. Tú me lo tendrías que hacer a mí. Sí, justo, pues eso es lo que es un padre o madre en ese sentido, ¿no? Bueno, mi mamá nunca me consiguió novias, ahora que lo pienso. De que mi papá nunca me trajo un güey y me dijo, esto es para ti. Eso se mamó. Bueno, pero en el siglo XIX te casaban. Bueno, sí, eso Sí, es ya cierto, sé. eso es literal, sí. Y yo, buenos tiempos. Más fácil. Ay, y también al momento en el que Víctor le da vida a la criatura es buenísimo porque dice, ¿cómo explico mis emociones ante aquel desastre? Y al revés, Dios cuando crea todo dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno de gran manera. Entonces hay como una contraposición ahí buenísima. Pero bueno, ¿quieren seguir hablando de cosas de la novela o pasar ya al tema de las adaptaciones y cultura pop? Vamos con las adaptaciones, Va. porque han hecho mucho desastre. Y hay muchas adaptaciones, está muy buena. Y hay más de 130 películas adaptadas inspiradas en Frankenstein. Y la primera, eso está muy cañón, fue en 1910 y adivinen quién la hizo. Bueno, no lo van a adivinar, mejor lo digo. Bueno, a ver, ¿tú sí sabes? George Méliès. No, Thomas Edison. Ah, Oh, sí, sí es cierto. Hizo un corto de 15 minutos de Frankenstein. El propio Víctor en persona. Literal, Sí. Víctor Sí. himself. Sí. Sí, porque Edison obviamente experimentó con la electricidad, pero también en animales. O sea, Sí. Sí. Bueno, tenía una cosa horrible que poca gente sabe, que era cuando estaba el pleito acerca de los tipos de corriente, Ajá. electrocutaba elefantes para hacer como mala, pues sí, como mala publicidad al otro tipo de corriente, que era horrible. ujú. Y ya habíamos hablado se llama Jack Pierce, ¿no? Sí, de Jack Pierce, pero hay un buen de cosas que en la actualidad, cuando dicen Frankenstein, te lo imaginas gracias a las adaptaciones, porque no, en realidad no, tipo, por ejemplo, el hecho de que lo da vida por un rayo, técnicamente en el libro no dice eso. O sea, dice como, elegí los instrumentos de vida a mi alrededor para poder infundir una chispa de ser en la cosa sin vida que estaba a mis pies. Entonces, o sea, chispa obviamente se puede entender como rayo, pero nunca dice, yo bajé una palanca y salió un rayo del cielo, como siempre vemos, y nunca está este gran, el estudio de Frankenstein, que es gigante, ¿no? Y es como, y está en la cima de una torre para que alcance los rayos. No, él estaba como en un sótano enano, con sus cadáveres, olía pésimo, o sea, imagínense,
no. En realidad nunca describe al monstruo, lo único que sabemos es que es altísimo. No, sí, dice un poco, dice que se le ven los músculos y que tiene un ojo amarillento apagado y que tiene la piel amarilla, que eso es otro, porque tiene la piel verde, o sea, no... Bueno, pero la piel verde es como libertad creativa que se dieron después. Y de Porque hecho la tampoco... amarilla está horrible. No, y la adaptación que todos conocemos, o la más famosa, es donde Boris Karloff, lo que Sí. platicábamos, ¿no? Que de repente Boris Karloff tuvo que además hacer como una serie de trucos porque no era particularmente el más alto Boris Karloff y la criatura... Ajá, y le pusieron unas Entonces tenía unas plataformas, ¿no? botas de plataforma. El traje está construido un par de tallas más cortas para que se vea como que los brazos son más largos. Y tiene estas pequeñas tuercas al lado del cuello y la cabeza plana. Sí, y esa fue para la película de 1931 y yo sí sé por qué tiene los tornillos, porque el maquillista investigó la mejor forma de recrear un monstruo y descubrió 6 formas en las que un cirujano puede cortar un cráneo. Escogió la más fácil, que sería cortar en ángulo recto como la tapa de una olla, y así decidió que la cabeza sería cuadrada como una caja y luego volver a atornillar, o sea, una forma de que muy burda sería atornillar otra vez la tapa. Entonces por eso es así. Hay una cosa que se nos olvidó que es importante acerca de Frankenstein. Cuando se publicó por primera vez, no tenía el nombre de Mary Shelley. Ah, sí, eso lo tenía más arriba, tienes razón. Y de repente regresa Mary sí. Shelley y se da cuenta que es un éxito editorial. Sí, o sea, antes nada más ponía su apellido y todo el mundo pensó, obviamente, que lo había escrito su esposo, su No, ni para nada esposo. Ni siquiera el apellido, solamente porque Percy Shelley escribió el prólogo. Ah, pensaban es que era verdad, del- el prólogo estaba a nombre del Shelley. La versión original es de 1818 y la segunda fue en 1831, en donde la primera la publicó anónimamente, la segunda ya puso su nombre, pero a los estudiosos les gusta más la de 1818 porque la del 31 Shelley le ayuda como a que tenga más sentido algunas cosas. Por ejemplo, creo que la del 31 sí habla de un rayo a la hora de darle vida a Frankenstein, bueno, al monstruo. Y además cuando se escribió, The British Critic dijo, entendemos que la escritora es una mujer, esto es un gran agravamiento de lo que es la falla predominante de la novela. Oh. Pero en realidad la novela fue un éxito total de ventas y vendió todas sus existencias, que eran 500 volúmenes, que ahora es como una ternura eso. Sí, y cuando ella llega ya llevaban como una tercera edición y entonces ya fue que se le pone el nombre. Y la primera adaptación que pegó en cines, pues sí fue la de Boris Karloff. Y a partir Sí. de ahí se vuelven como propiedad de Universal, que era el estudio. Sí. Y Universal tiene este universo de monstruos que son Frankenstein, el hombre lobo, la momia Sí. y Drácula. Y Drácula. Que grandes Drácula monstruos. es como... Bueno, y está la versión que es Nosferatu, pero la oficial era... ¿Que sabes por qué existe Nosferatu? Porque hicieron una película de Drácula cuando todavía estaba vivo Bram Stoker, o la esposa de Bram Stoker, y los demandó por los derechos, dijo, hagan qué chingados, esto no lo hicieron ustedes, y entonces le cambiaron un poquito de cosas y le pusieron en vez de Drácula, Nosferatu, pero sí es lo mismo. Sí, un fun fact ese. Pero también en esa adaptación de Boris Karloff, en 1931, agregan a este ayudante jorobado que es Igor, Ah, claro. que no existe, ¿no? Que no existe en la novela. Y por ejemplo, en 1935 sale La novia de Frankenstein, como versión así, película. Karloff tiene 3, son la novia. ¿3 novias? No, tiene 3 películas como Yes. Frankenstein. Tiene 3 como Frankenstein. Supongo que él podría haber tenido... Dice Marina que no está guapo. A mí sí me hacía guapo él. Voten, a mí no me parece. Pero bueno, Opinión de hombre esa. tenía Frankenstein, la novia de Frankenstein y el hijo de Frankenstein. Sí, o sea, se inventan ahí todo un linaje. Y hay una cosa que sí es bonita de la segunda película de Frankenstein de Karloff, que es que la chica que sale de la novia de Frankenstein, ella diseñó su maquillaje y su peinado. Ay, qué chida. Y está bien chido, la neta, sí, la amamos muchísimo. Qué lindo. Pongámosla en la portada, sí. Y hay una adaptación, digo, de 130 adaptaciones hay cualquier 130, y cantidad. la verdad esa información yo creo que necesita un... O sea, yo creo que hay más. Digo, ya para empezar serían 131 con la del Toro, pero hay unas que son... O sea, no estás viendo nada que tenga que ver con Frankenstein. Hay unas Sí, claro. de Vincent Price, hay unas de la época de esta casa productora inglesa que sacaba como algunas de las peores películas que también se dedicó con Frankenstein y todo. Hay muchísimas que son chafísimas. Sí. Y hay han habido varios intentos de juntar monstruos y entonces hay algunas en las que salen 3 de los monstruos. Como ahorita vi anunciado Batman contra el Imperio Azteca y yo así, güey, Hay que verla.
No, pero justamente, bueno, no es tan mala esa Viewing party. adaptación justamente porque Batman es un guerrero azteca y entonces se escandalizaron en España por eso, Yo me pero, escandalicé. pero sí Frankenstein tiene algunas realmente muy malas. Sí, la verdad sí. Y bueno, también la del 2012, Frankenweenie, ¿no? De Tim Burton. Frankenweenie. El perrito Frankenstein. Y la familia Monster, Sí, y también hay El largo. cómics de DC y de Marvel de Frankenstein. sí. Sí, y han sacado también videojuegos de Frankenstein y también en 1989 se inventó el término Frankenfood para referirse a los como alimentos que son modificados genéticamente y también existen los virus que son como Frankenvirus, o sea, ya es como el Franken, es algo. Sí, y Robert De Niro es uno de los Frankenstein. Hay una versión en la cual Robert además... De Niro es un cadáver, así. No, sale en una adaptación que creo que hizo Kenneth Branagh, Ajá. en la cual Kenneth Branagh estaba mamadísimo y entonces la pasas sin camisa y el Kenneth Branagh justamente es Habrá que verla. Víctor Frankenstein. Sale muy guapo O sea, sale sin camisa todo el tiempo. y es Frankenstein. Víctor Frankenstein. Andan fetichizando entre eso y que es Jacob Elordi, o sea, no sé qué Está quieren muy que chistoso las chicas porque- estén haciendo ahí, o sea. Son ejemplos de las dos cosas. O En chicos. una, el chicos. guapo es Frankenstein, pero en la de Kenneth Branagh, Víctor Frankenstein está mamadísimo y es súper guapo. Y es De Kenneth Branagh. que Víctor Frankenstein en el gym. De que Sí. Pues era un Dándole. trabajo difícil, tenía que cargar los cuerpos, ¿no? Tenía que cargar cadáveres Esa más la- altos que él. En realidad solo tiene sentido eso, ¿eh? Pero han habido muchos intentos de lograr que la película se parezca lo más posible a la novela. Yo Porque creo que esta es la que no- más se va a parecer. Posiblemente la verdad. sí. O sea, viendo los trailers, yo creo que ahorita hace poco salió el segundo trailer. Para cuando salga este episodio, a lo mejor ya habrá salido otro. Se ve buena, sí se ve buena. Yo tengo muchas ganas de verla. Pero oigan, otras películas que se supone que están basadas en Frankenstein, algunas más como far-fetched que otras. Ex Machina, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Posiblemente, sí, claro, totalmente. Ex Máquina, que es como de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial literal es nuestro Frankenstein. Pues sí. Sí, nada más que como higiénico, ¿no? Como muy aséptico. Y Terminator es también Terminator como una también está forma de aquí. Frankenstein. nada más no Blade lo hacemos Runner igual, ¿no? Blade Runner. Hablando, eso sí es también de este señor, ¿no? De Ridley Scott. Ridley Scott, sí. Robocop, dicen también. Sí. Bueno, o sea, La todos los mejor, la que cyborgs. más se parece a la chingada es Jurassic Park. Claro, por Pues- toda la cuestión genética. Y además por la Sí. responsabilidad, que es como los dejan en la isla nublar, los salvan del volcán que va a explotar. ¿Es su Ujú. responsabilidad o no? Y bueno, Metrópolis. Es que sí es una de esas parábolas Yo no, en las Jurassic cuales... Park. No, pero al final del día es como una de esas cosas que va a regresar siempre, porque tú como ser humano eventualmente tuvimos que ponerle límites a la ciencia o por lo menos verlo dentro del marco de lo ético. También pasa, Sí. por ejemplo, de zombies que tengan que ver directamente con Frankenstein, por ejemplo, 28 días después, son Me unos encanta. científicos que hacen experimentos con animales. Sí. Libera a alguien sin querer a los animales y se vuelve un caos y es porque no había una ética, no hay un código de ética que te permita no Como el hacer ese planeta tipo de de los cosas. simios también. El planeta de los simios. Y esa es la eterna batalla de una porción muy grande de la ciencia ficción porque los seres humanos no pensamos en las consecuencias de las cosas que hacemos. Lo que Sí. decías de Einstein. Sí, justo. Yo ahora cuando estaba releyendo la novela, justo pensé en la inteligencia artificial, pero pensé en Hair. Sí. O sea, Ah, claro. porque justo pues Frankenstein, el monstruo pues de Frankenstein tiene emociones, mientras que Víctor no tiene emociones, ¿no? Entonces también hay como toda la idea del cyborg y la inteligencia artificial. Sí. Y en Ex Máquina, el científico es un dick, igual que Víctor Sí, de que Frankenstein. Es un puros imbécil, es paralelismos. un Siempre douchebag. es un así hombre idiota, ¿no? Ajá, O sea, porque en Frankenstein, Víctor Frankenstein es un egocéntrico de mierda que lo que quiere es hacer así, se murió mi mamá, voy a revivir cosas muertas. ¿de qué? El más mommy issues, obviamente. Sí, y entonces revive cosas muertas y dice, ya no quiero hacer eso. De que olvídalo, esta no es mi mamá. Olvídalo, no me gustó este monstruo. De que ya no quiero. Ya no quiero nada. Además es un dick, porque Sí. lo estaba pensando desde la perspectiva de la novia con la que se va a casar. De repente desaparece meses porque está clavado en Sí, cosas. y le así. deja de contestar sus Y le cartas, deja de güey, contestar a sus también. amigos, a su novia, a su familia. De que, ¿qué onda, güey? Pues sí nos casamos, ¿o qué pedo? O sea, Que acá es un imbécil, a cada rato se deprime y a cada rato deja las cosas. Es así como de, y entonces me concentré en hacer este monstruo y dejé de hablarle a todo el mundo. sí. Me horroricé del monstruo y dejé de hablarle a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y luego dije, ¿por qué ya no me quieren? Claro. Y luego dije, ya no he vuelto atrás, he perdido todo. Y es por culpa del monstruo, no, es por culpa tuya.
Y pues es el paradigma del científico loco. O sea, Sí, Sí. Mary Shelley nos dio a dos personajes que culturalmente van a ser súper importantes. el Que científico loco. Son infinitos. Y también una de hace poco, Poor Things, ¿no? Que es como una Frankenstein niña. Claro. Que además se burla muchísimo de... yo amé Poor Things. Cómo se trae de bajada al güey que se enamora de ella. Es como mi parte favorita del mundo. Dentro de las adaptaciones hay unas de serie B. Hay una muy famosa que hizo, que posiblemente no podría volar el día de hoy, que se llamaba Frankenhooker. Ah, Que era un Frankenstein hecho, bueno, una novia Frankenstein hecha con cuerpos de prostitutas que se habían robado en Nueva York en una época de... obvio en Nueva York, Sí, ¿no? obvio. Pero Sí. era como de estas adaptaciones que era como más cercana a Troma, esta escuela de cineastas que hacían cosas como el Toxic Avenger, que eran como muy políticamente incorrectas, incluso para la época. Está bueno eso. Ujú. Me gusta. Pero, oigan, ¿quieren comentar algo más? Yo nada más diría que a mí lo que me parece interesante también es que justo empezamos a mezclar a Víctor con el monstruo, ¿no? Y ahora en la cultura, pues la gente suele pensar que Frankenstein es el monstruo. Así como que eventualmente al final sí tiene nombre, ¿no? Y es el nombre de su Papá. creador, sí, De su Exacto. de su papi. Sí, eso está bueno. Se me había Y olvidado. son hasta cierto punto inseparables, ¿no? O sea, como Sí. son esas cosas en la cual Es como son- su ego, ¿no? Es una dualidad. Sí, Es como un yin yang. sí, totalmente. Justo lo que iba a decir, que está el problema del doble en la novela, porque Frankenstein es como el doble del propio Víctor, ¿no? Como en Mr. Jekyll. El Ay, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Y yo, Mr. Eh, Jekyll y Mr. Ah, Hyde. exacto. Pero además porque hay un doble fuera del libro, ¿no? Y el doble fuera del libro es el mismo personaje que ya Que habita ya la conocemos cultura. como Frankenstein y nadie topa a Víctor. Al final Salió se el tiro perdió en por la el culata. olvido. Nunca fue famoso por sus descubrimientos. Ujú. Está chido. Yo nada más de darles la recomendación de que lean tanto Drácula como Frankenstein, lean las versiones originales porque es muy chistoso todo lo que por cultura pop nos perdemos de las versiones originales. Y Sí. son dos libros que honestamente No son difíciles. no son difíciles y de hecho tienen una riqueza que no te imaginas Justo. regresando a ellos. O sea, 19 años tenía Mary Shelley, no lo puedo creer. No, y es bien impresionante y está muy bien escrito. Y Drácula Muy. también está muy bien escrito. Muy, los dos son increíbles. Y a tiempos modernos en el cual de repente ver una película viejita te cuesta porque son como cosas un poquito tediosas para los ritmos actuales. Ujú. Son bastante fáciles de leer los dos, no Sí. tienen ningún... Pues se podrían haber escrito ayer. Literal. También recomiendo, bueno, si son como yo, no leer la versión anotada, porque además Sí. te spoilean un buen de cosas abajo. Es como, vato, todavía no llego ahí, ya sabes. Pero sí, la versión de Penguin creo que es muy buena, tanto la en inglés como español. Y seguramente pronto estaremos hablando de Drácula también. Así que, bueno, eso fue todo. Creo que estuvimos más de una hora. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio de Literal. Recuerden seguir a Choc P y a Tuito Poiret en sus Instagrams y a Chilango Radio y a chilango.com y a mí en marina.leyendo para enterarse más cositas que estoy pues ahí leyendo, investigando, platicando. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.